Para comenzar con el concepto de bases de datos tenemos que iniciar con la definición de algunos elementos que la componen. Datos. Datos son aquellos elementos que todavía no tienen un significado concreto. Si yo les digo, por ejemplo, 3, 15, 20, 30, ustedes pueden imaginar que eso es un número de teléfono, pero también puede ser el resultado de una suma. Entonces es simplemente me representa algo, pero todavía no sé y no lo tengo organizado para que pueda ser útil para mí. ¿Cuándo se convierte en algo útil? Se convierte en algo útil cuando lo convierto en información, que ya información es un grupo, corresponde con un grupo de datos que se han moldeado de cierta manera y ya son útiles. Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, que el 3, 15, 20, 30 es el número de teléfono para hacer consultas, bueno, entonces allí ya saben, ya tienen alguna información útil para manejar. Entonces, por eso lo llamamos así, información. Un informe de ventas en una empresa es un ejemplo de información. Entonces, un dato para ese informe de ventas sería el número de teléfono, la dirección, el nombre de la persona, esos serían datos. Cuando yo los presento en un informe, entonces ya sería, por ejemplo, la lista de mis clientes. Eso ya sería un informe de clientes. Cuando ya hablamos de sistema de información, es cuando ya tomamos esos datos, los procesamos y también los almacenamos, que es importante, y generamos una salida. Esa salida se llama información. Entonces, dentro de un sistema de información entran datos y sale información, porque hice un proceso en el intermedio. Ese proceso, que puede ser operaciones de suma, operaciones de organización, almacenamiento, multiplicaciones, o sea, operaciones matemáticas, todo ese tipo de cosas que me permitan obtener una salida con unos resultados concretos que se convierten en información. Entonces, un dato dentro de un sistema de una empresa podría ser esto: tengo el código, tengo el nombre del producto, tengo el precio. Y cuando genero información, entonces ya estoy haciendo un informe donde dice que en mi región de ventas tal, en la tienda tal, vendí tantas unidades y mis ventas anuales son tanto. Eso ya es información. Aunque a veces un dato también podría ser información, o una información convertirse en dato. Estos datos que tenemos aquí a la izquierda, por ejemplo, podrían ser información para la cajera de un supermercado, porque ahí ya le está apareciendo el precio y ella puede dar ese valor al cliente que se lo pregunte. Esa lista de precios también puede ser una información para el que maneja los costos o los precios dentro del negocio. Ya eso puede ser para la información. Pero cuando los ingresamos y los ponemos allí como algo básico, pues siguen siendo simples datos. De aquí ya podemos hablar entonces del concepto de una base de datos, que se convierte ya como en un almacenamiento para todos esos datos que yo necesito guardar. ¿Por qué la llamamos base de datos? Precisamente porque es quien me guarda los datos. ¿Y por qué el otro se llama sistema de información? Porque ya estamos transformando esos datos de la base de datos en información a través de un proceso. Entonces, esa base de datos es como un almacén que me permite guardar grandes cantidades de datos, pero de una manera organizada. ¿Para qué? Para que los podamos encontrar después más fácilmente y hacer procesos para generar información. Entonces, aquí podemos ver la base de datos. Nosotros accedemos a la base de datos pues a través de nuestras pantallas, nos conectamos por la red, o la base de datos también puede estar en nuestro computador. Entonces, sino que aquí lo llamamos ya como una especie de base de datos distribuida, ¿no? Entonces, porque ya podemos acceder desde diferentes partes, podríamos tener la base de datos repartida, podemos tener el concepto de cliente-servidor, o sea, el computador, mi pantalla, mi computador es un cliente y el servidor es donde está guardada nuestra base de datos, que puede ser en otro sitio físico, por eso nos conectamos por internet a esa base de datos. Aquí entonces vamos a comenzar con una serie de conceptos que se requieren para conocer la estructura de base de datos. Estos conceptos se llaman abstracción. Entonces, por ejemplo, yo tengo este dibujito aquí, entonces me dicen, bueno, yo les digo, pregunto a ustedes, ¿qué es esto? Por el dibujo están diciendo, sí, me están concluyendo que es una ambulancia. ¿Sí? Entonces, cuando yo concluyo que esto es una ambulancia, estoy hablando de una abstracción, estoy haciendo una abstracción a través de ese concepto, a través de eso que estoy viendo, de esa imagen, entonces es una abstracción.
Tenemos diferentes tipos de abstracciones para trabajar con las bases de datos. Así es que vamos, digamos que cuando yo empiezo a diseñar mi base de datos, estoy empezando a diseñar lo que vivo en el mundo real, a convertirlo como en un lenguaje, en algo que se pueda manejar dentro de la base de datos, que se pueda identificar. Entonces por eso comenzamos con los conceptos de abstracción. No es tanto saber, esto es una abstracción de tal manera y de tal otra, sino tener esa estructura lógica dentro de la mente para poder analizar el sistema, reducirlo a sus componentes, y entonces así, como los tenemos en esa reducción, pues podemos traducirlos a un lenguaje. Entre los diferentes tipos de abstracción que tenemos está, por ejemplo, agregación y desagregación. ¿Qué significa esto? Tomemos nuestro ejemplo de la ambulancia. Si yo quiero desagregar mi ambulancia, ¿cómo haríamos? Pues yo empiezo a mirar entonces cuáles son los componentes. Yo les digo, desagreguen la ambulancia. Bueno, la ambulancia tiene llantas, la ambulancia tiene sirena, la ambulancia tiene puertas, la ambulancia tiene luces, tiene señas, ¿sí? Entonces, allí desagregué. Si me voy hacia arriba a decir lo que tienen los componentes de llantas, sirena, puertas, luces, enseñas forman parte de una ambulancia, allí estoy agregando. Entonces, ese es el concepto de agregar, desagregar. Cuando ya lo miremos en términos de base de datos, no sé, digamos que se desagrega de otra manera tratando de codificarlo en términos de base de datos. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, miremos un computador. ¿Cómo puedo desagregar el computador? ¿Cuáles son los componentes de mi computador? Pues que una pantalla, un disco duro, una memoria, un procesador, sistema operativo. Entonces, hacia arriba agrego y hacia abajo desagrego. Si yo les digo agreguen, bueno, y les doy pantalla, disco duro, memoria, procesador, sistema operativo, lo agrego, es un computador. Lo desagrego, el computador se compone de tal y tal y tal y tal. Ya un ejemplo de cómo lo pondríamos como dato como estructura para nuestra base de datos. Entonces miremos la fecha. La fecha se compone de varios elementos. Una fecha tiene día, tiene mes, tiene año. Entonces yo desagrego, yo les digo, desagreguen la fecha. Bueno, día, mes y año. Si yo les digo agreguen y les doy día, mes y año, entonces la unen y se convierte en la fecha completa. Esto es muy importante en los sistemas de información porque a veces yo necesito, por ejemplo, un informe por mes y la fecha está completa, 7 de junio de 2021, que si yo les digo desagreguen esa fecha, entonces la desagrego en día, en mes y año y puedo obtener un informe por mes. Ya los sistemas hoy pues hacen esto muy fácil y ellos mismos le hacen la desagregación en el sistema. Y si la quiero agregar, pues uno de esos tres elementos. Otra abstracción, bueno, aquí tengo otro ejemplo de agregar, desagregar, también en términos ya del sistema de información. Digo estudiante, desagreguen el estudiante. Bueno, no me vayan a decir manos, pies, brazos, por favor. Ya lo vamos a mirar en términos de cómo lo traduzco en un sistema de información. Entonces, cómo voy a manejar mis atributos, que ahora vemos que es atributo, para definir estudiante. Entonces digo, el estudiante le manejo un código. ¿Por qué? Porque el código es el identificador, como cuando hablamos de la cédula. Tengo que tener algo único para identificarlo. El nombre, la dirección, teléfono, por ejemplo, y muchos otros datos. Ustedes ven que cuando están en la universidad, pues les piden una cantidad de datos para guardar en la base de datos. Y ya después se sacan informe. Entonces lo mismo. Agregamos hacia arriba, desagregamos hacia abajo. Desagreguen estudiante, código, nombre, dirección, teléfono. Agreguen estudiante desde código, nombre, dirección, teléfono. Agreguen, perdón, desde código, nombre, dirección, teléfono. Es un estudiante. Ahora, generalizar, especializar. Hablemos de persona, es algo muy general. ¿Cómo voy especializando? Bueno, pues una persona, tengo empleados, una persona puede ser un empleado, puede ser un estudiante, digamos que estamos hablando de una universidad. Entonces, persona, un empleado, un estudiante. También ese empleado podría ser un administrativo y podría ser un docente. O el estudiante podría ser un estudiante de posgrado y un estudiante de pregrado. Aquí estamos hablando de esos términos, esos términos en forma, digamos, general. Ya cuando uno lo va a estructurar en la base de datos, pues a veces esto se convierte en dato o se convierte en un atributo de un elemento de una tabla de la base de datos, que ahorita vamos a ver eso. Entonces, hacia arriba generalizo
y hacia abajo especializo. ¿Cómo especializo persona? La voy volviendo más detallada. En la universidad hay personas, pero entre esas personas de la universidad hay empleados y hay estudiantes, y entre esos empleados tengo administrativos y tengo docentes. Así vamos estructurando todos los datos que van en una base de datos. Generalizar, especializar un vehículo. Entonces, cuando yo digo estoy generalizando, pues hablo de vehículos. Quiero especializar, lo puedo hacer de varias maneras. Entonces, por ejemplo, hay vehículos que son camiones y hay vehículos que son carros. Entonces estoy generalizando hacia arriba cuando digo que el camión es un vehículo, o estoy especializando cuando digo que tengo un vehículo que es un camión o un carro. Igual en camión podría especializarlo más, y lo mismo el carro. Podría decir los carros, no sé, camionetas, sedán, ese tipo de cosas. Ahora, curso. Entonces podemos hablar ya de algo más que se llama clasificación y particularización con el ejemplo de un curso. Tengo un curso, ahora un curso es algo más general y lo voy a particularizar. Bueno, tengo el curso de fundamentos de informática, tengo el curso de bioquímica, tengo planeación de la producción. Aquí tenemos que poner cuidado porque, que aquí no estoy todavía estructurando la base de datos, porque aquí me pueden salir elementos genéricos de la base de datos o datos para la base de datos. Una cosa es un dato y una cosa es un atributo, que lo explico en otra parte. Entonces, hacia arriba clasifico. Si yo digo fundamentos de informática, bioquímica, planeación de la producción, clasifíquelo en algo. Pues son cursos. Y si yo le digo, particularíceme los cursos, pues tengo cursos de informática, bioquímica, planeación de la producción. Asociar, disociación. Esto es muy importante en el manejo de base de datos. Este es el que más se usa cuando uno construye un diagrama que se llama de entidad-relación. Aquí estamos hablando de las bases de datos relacionales, que son las que se trabajan la mayor parte en los sistemas de las empresas, que son donde se muestran todas sus operaciones, donde se manejan todas sus operaciones de ventas. Entonces, tengo, por ejemplo, hablando también de la universidad, tengo un profesor y tengo un curso. ¿Cómo relaciono el profesor con el curso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué hace un profesor en relación con un curso? Bueno, pues el profesor lo que hace es dictar un curso. Entonces ahí estoy asociando al profesor con el curso. Entonces nosotros construimos nuestra base de datos haciendo este tipo de asociaciones entre los diferentes elementos. Entonces el profesor me imparte o me dicta un curso. Ahora, disociación es al contrario, como veníamos mirando en las abstracciones. Entonces, ¿qué pasa con el curso? ¿Cómo relaciona el curso con el profesor? Bueno, el curso es dictado por el profesor. Entonces ahí estoy disociando. Tomemos muy en cuenta esto, que esto se trabaja mucho en todos los elementos cuando vamos, por ejemplo, a programar algo, y tenemos que conocer este tipo de asociaciones. Después de eso, entonces, cuando ya tenemos, digamos, esos conceptos, vamos construyendo un esquema. Esa es la representación de todo lo que necesitamos guardar en nuestra base de datos. Este es un esquema de base de datos. Entonces, en SQL también tenemos esquemas de base. SQL es base de datos. También tenemos bases de datos en Oracle, tenemos bases de datos en Access, por ejemplo, que nos maneja Microsoft. Entonces, vamos manejando esquemas y vamos asociando y disociando nuestros elementos. Entonces, todas estas flechas que vemos aquí son asociaciones. Esta es una asociación, por ejemplo, de uno a muchos. Entonces, ese modelo entidad-relación que llamamos es un modelo que entre una entidad, entre dos entidades, y hay una relación entre ellas. Entonces nos permite representar o describir la realidad, pero ya con un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas. Entonces así lo llamamos modelo de entidad-relación. Entidad sería, por ejemplo, los empleados de un hotel, los jugadores de un equipo, los estudiantes de la universidad. Son objetos del mundo real que son vitales para la empresa. Lo representamos con rectángulos. Y la relación la representamos así con un rombo. Entonces, por ejemplo, hay una relación entre un estudiante y un curso. Un estudiante pues pertenece a un curso tiene estudiantes. Entonces hacemos ese tipo de asociaciones. ¿Qué otra entidad podemos ver en nuestro caso de una universidad?
Una entidad es como decimos que es como el elemento más grande, entonces las entidades en una universidad podrían ser facultad. Facultad podría ser una entidad, estudiante, docente, aunque podríamos ver que en vez de llamar estudiante, una entidad que se llame estudiante, otra que llame docente, pues podríamos diferenciarlos un poco, digamos que generalizarlos un poco más. Por ejemplo, podríamos decir administrativos, como veíamos en el ejemplo, y los administrativos dividirlos en docentes y empleados administrativos. Los estudiantes sí podríamos tenerlos en otra entidad. ¿Qué otra entidad podríamos tener allí? Programa. ¿Por qué? Porque una facultad tiene programas. Entonces, una relación entre facultad y programa es que una facultad tiene programas y un programa pertenece a una facultad. Si tomamos este ejemplo, digamos de una empresa donde arreglan carros, un ejemplo cortico, tenemos carros, tenemos empleados, tenemos también cargos que tienen esos empleados. Entonces nos dicen, los empleados que hacen, arreglan carros. Los carros son arreglados por los empleados. ¿Sí? ¿Y dónde el cargo del empleado, dónde estaba? Pues dentro del taller. Otro modelo de entidad de relación en términos de la universidad que veníamos hablando, tenemos un profesor que imparte cursos. Entonces tenemos una relación entre la entidad profesor y la entidad curso, donde el profesor imparte el curso y el curso es impartido por el profesor. Aquí empiezan unas ciertas relaciones que se llaman de uno a uno, de muchos a muchos, de uno a muchos. Las relaciones en un modelo de entidad-relación deben quedar siempre de uno a muchos, deben quedar de uno a muchos. Eso lo explicaremos en otros videos. Entonces un profesor, por eso dice uno a muchos, un profesor imparte uno o varios cursos. Entonces por eso lo de 1 a n. Entonces, profesor pertenece a un departamento. El departamento tiene profesores. El curso está adscrito a un departamento. Entonces también tenemos aquí una relación. Entre los elementos de la base de datos tenemos varios que los voy a hacer aquí en términos generales porque esto va en un video posterior. Las tablas serían las que me representarían las entidades. Las hablamos como tablas, por ahí es donde guardo, por ejemplo, los datos de mi facultad, los datos de mi programa, los datos de mis cursos, los datos de mis estudiantes. Los atributos ya vienen a ser los elementos de esas tablas. Entonces, la tabla de estudiantes tiene unos atributos que son código, nombre, dirección, teléfono. Después hablaremos ya de las claves primarias o principal, claves foráneas o ajenas y registros. Pero podemos decir que clave primaria sería como cuando hablamos de la cédula, algo que nos identifica, que identifica a ese registro de la tabla de una forma única, como cuando hablamos de la cédula, que no hay personas con la cédula repetida. Ya en el próximo video hablaremos ya de este detalle de los elementos de la base de datos.